Hola, en el video anterior encontramos el punto de operación del transistor bipolar en configuración emisor común usando el análisis por recta de carga. En este video vamos a retomar un poco lo que hemos visto en los videos anteriores del módulo para estudiar la polarización del transistor con un divisor de tensión. Como hemos visto en la configuración básica de emisor común, los niveles de voltaje y corriente en el punto de operación dependen directamente de la ganancia de corriente beta del transistor. Sin embargo, este parámetro es altamente dependiente de la temperatura y en ocasiones no está bien definido. De esta forma, estudiaremos la polarización por divisor de tensión, que es mucho menos sensible o incluso independiente del parámetro beta. Verifiquemos entonces con el siguiente ejemplo para poder encontrar cuál es el voltaje y la corriente en la base. Lo que vamos a hacer, calcular el equivalente Thevenin de la entrada del circuito. Tenemos entonces aquí nuestra fuente VCC, luego nuestra resistencia en colector, aquí está nuestro transistor, nuestra resistencia en emisor y tierra. Y en la entrada tendríamos entonces una resistencia Thevenin equivalente y una tensión Thevenin equivalente. Llamamos nuestra resistencia 1 y esta es nuestra resistencia 2. Aquí teníamos entonces resistencia en colector y resistencia en emisor. Y este es aquí nuestro VCC. Para yo calcular la resistencia equivalente Thevenin, lo que hago es poner esta fuente en tierra. En últimas voy a tener R1, esto se va a tierra, y luego tengo R2, que está conectado en tierra, y este es mi terminal de base, que es lo que quiero calcular. Entonces tenemos que nuestra resistencia Thevenin es igual a R1 en paralelo con R2. Si resolvemos esto, para el circuito específico encontramos que esa resistencia equivalente Thevenin es igual a 3.55 kiloohms. Nuestro voltaje equivalente Thevenin es igual al divisor de tensión, donde tengo R2 por VCC sobre R1 más R2. Y si resuelvo esto me da que es igual a 2 voltios. Si analizamos nuestra malla de entrada, encontramos que el potencial equivalente Thevenin es igual a la resistencia Thevenin por la corriente en la base más el voltaje base emisor más resistencia en el emisor por la corriente en el emisor. Tenemos entonces que recordar nuestras relaciones de corriente donde tenemos que la resistencia en el emisor es igual a beta más 1 la corriente en la base. Y también de una vez acordémonos que la corriente en colector es igual a beta veces la corriente en la base. Estas son entonces ecuaciones que debemos tener siempre presentes para hacer el análisis de circuitos. Entonces si yo reemplazo esto, tengo que mi potencial equivalente Thevenin es esto mismo, R Thevenin por la corriente en la base más voltaje base emisor más resistencia en el emisor por beta más 1 la corriente en la base. Entonces vamos a despejar la corriente en la base, que va a ser igual potencial Thevenin menos el voltaje base emisor, y todo esto dividido la resistencia equivalente Thevenin más RE por beta más 1. Y reemplazando nuestros valores para el circuito encontramos que es igual a 8.38 microamperios. Entonces ahora que conocemos la corriente en la base, podemos utilizar la relación con beta para encontrar la corriente en colector, de forma que sería igual beta veces la corriente en la base, y esto sería igual a 0.84 miliamperios. Podemos entonces ahora analizar nuestra malla de salida, donde tenemos que VCC es igual a RC por corriente en colector, más el voltaje colector emisor, más RE por la corriente en el emisor. Si nosotros consideramos que la corriente en colector es aproximadamente igual a la corriente en el emisor, podemos despejar nuestra ecuación y encontramos que el voltaje colector emisor es igual a VCC
RC más RE por la corriente en colector. Y con esto encontramos que el voltaje colector emisor es igual a 12.34 voltios. Dado que la corriente en la base es muy pequeña, en ciertas circunstancias podemos aproximarla igual a cero y ver la red de resistencias de entrada como un divisor de tensión. Entonces, asumiendo que la corriente en la base es muy pequeña, básicamente en la entrada, y aquí tenemos nuevamente R1, R2, este es RC, este es RE, esto es BCC. Tengo entonces que esta corriente es aproximadamente igual a cero. Y por lo tanto en la base encuentro que el voltaje es igual al divisor de tensión, o sea R2 por BCC sobre R1 más R2. Y esto es entonces igual a 2 voltios. Voltaje base emisor, que ya lo conocemos, es igual al voltaje en la base menos el voltaje en el emisor. Y usando el modelo de voltaje constante decimos que esto es igual a 0.7 voltios para el transistor de silicio. Y de aquí podemos entonces despejar y encontrar que el voltaje en el emisor va a ser igual al voltaje en la base menos el voltaje base emisor, y en este caso especial nos da igual a 1.3 voltios. Vemos que la corriente en colector es aproximadamente igual a la corriente en el emisor, y eso sería entonces igual al voltaje en el emisor sobre la resistencia en el emisor. Para este caso en particular da igual a 0.867 miliamperios, donde tenemos que el voltaje colector emisor es igual a VCC menos resistencia en colector más resistencia en el emisor por la corriente en el colector, y esto es entonces igual a 12.03 voltios. Aquí podemos verificar entonces que el análisis por el divisor de tensión, donde hemos simplificado bastante el procedimiento, tenemos valores muy cercanos a lo que obtendríamos si utilizamos el equivalente Thevenin, y esto es posible siempre que nosotros cumplamos una relación que se conoce como beta RE, debe ser mayor o igual a 10 veces R2. En este caso en particular, si multiplicamos beta por resistencia en el emisor, tenemos que es igual a 150 kiloohmios. Y esto es mayor o igual, o debería ser mayor o igual a 10 veces R2, que en este caso es 3.9 kiloohmios, o sea, 39 kiloohmios. En este caso, esta resistencia se cumple, y en general vamos a decir que siempre que nosotros podamos lograr esta relación en la configuración con divisor de tensión, pues vamos a poder hacer el análisis aproximado. ¿Qué ocurriría si el parámetro beta del transistor del mismo ejercicio que venimos trabajando se reduce a 50? Es decir, ya no tengo beta igual a 100, sino que tengo beta igual a 50. Podemos empezar revisando la relación que acabamos de ver y verificar si se cumple que beta RE es mayor o igual a 10 veces R2. En este caso sería beta igual a 50, resistencia en emisor no ha cambiado, esto nos da 75 kiloohmios, y 10 veces R2 sigue siendo 39 kiloohmios. Por lo tanto vemos que esta relación se sigue cumpliendo y podemos hacer el análisis aproximado. Resolviendo esto utilizando las mismas ecuaciones, el mismo análisis que usamos para el ejercicio 8, vamos a encontrar que la corriente en la base es igual a 16.24 microamperios. Notemos que aquí sigue siendo un valor de corriente bastante pequeño. También la corriente en el colector va a ser igual a 0.81 miliamperios, y el voltaje colector emisor va a ser igual a 12.69 voltios. Aquí lo que quiero que notemos es que la corriente en colector, que antes nos había dado igual a 0.867 miliamperios, en este caso nos dio 0.81 miliamperios, es decir que no nos hemos movido mucho del punto de operación, y similar con el voltaje colector emisor, que en este caso nos dio 12.69 voltios, y anteriormente habíamos encontrado que era igual a 12.03 voltios. Si nosotros analizamos en la curva de salida para esta configuración, vamos a ver que el punto Q se va a permanecer muy cercano a donde lo habíamos diseñado en un principio,
y entonces no tendríamos tanta dependencia de este parámetro beta. Revisemos ahora un ejercicio enfocado en diseño, donde tenemos los requerimientos de voltaje y corriente en el punto de operación y debemos encontrar los valores de las resistencias del circuito. Entonces podemos empezar recordando que la corriente en el emisor es aproximadamente igual a la corriente en el colector. En este caso va a ser aproximadamente igual a 2 miliamperios. Y podemos empezar, por ejemplo, por escribir nuestra malla de salida. Aquí tendríamos VCC, este sería R2, resistencia colector y esta resistencia en el emisor. Si escribimos nuestra malla de salida, tenemos que VCC es igual a RC por IC más el voltaje colector emisor, que ya no lo están dando, más resistencia en el emisor por corriente en el emisor, que ya hemos dicho que va a ser aproximadamente igual a la corriente en colector. Si despejamos la resistencia en colector, vamos a encontrar que es igual a VCC menos el voltaje colector emisor menos la resistencia en el emisor por la corriente en el emisor, que no es más que aproximadamente igual a la corriente en el colector, y todo esto dividido la corriente en el colector. Si resolvemos esto, vamos a encontrar que es aproximadamente igual a 2.8 kiloohmios. Recordemos que el voltaje base emisor es igual al voltaje en la base menos el voltaje en el emisor, que para el transistor de silicio es igual a 0.7 voltios. Si despejamos esto, tenemos que el voltaje en la base va a ser igual al voltaje base emisor menos el voltaje en el emisor, que sería entonces igual voltaje base emisor menos, y ese voltaje dijimos que es resistencia en el emisor por la corriente en el emisor, que es aproximadamente igual a la corriente en colector, y si resolvemos esto nos debe dar igual a 3.1 voltios. Tenemos también que el voltaje en la base es igual al divisor de tensión R2 por VCC sobre R1 más R2. Despejo entonces R1 y encuentro que es igual a R2 por VCC sobre el voltaje en la base menos R2, y aquí me va a dar igual, si reemplazo los valores que conozco, igual a 86.52 kiloohmios. En este video estudiamos la polarización del transistor bipolar por divisor de tensión. En el próximo video estudiaremos algunos ejemplos más de circuitos con transistores bipolares. Los dejo con las referencias bibliográficas. Saludos.